Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es María Alejandra Bowman, soy una de las integrantes del equipo docente que diseñó esta propuesta didáctica para ustedes. En esta ocasión voy a presentar el eje temático 1, que trata sobre perspectivas y enfoques pedagógicos sobre currículum y enseñanza. Voy a compartir con ustedes una presentación PowerPoint donde ahí recojo y subrayo algunas categorías y algunas definiciones importantes en torno a lo que se entiende por currículum, en relación a cómo esto impacta en relación a las prácticas de enseñanza. Vamos a hacer un recorrido sobre el currículum como selección de saberes y de organización de saberes, el currículum como autoridad cultural, el currículum, además, en la cultura digital, en relación a los cambios que se han producido y al impacto que esto tiene en términos curriculares, de organización de contenidos y en relación a la enseñanza de esos contenidos. Por último, vamos a recorrer sobre la idea, sobrevolar la idea del currículum como praxis en relación estrecha con el criterio de justicia curricular. Un poco para pensar en cuáles son las innovaciones pedagógicas y didácticas que nos plantean desafíos en la actualidad en relación a una perspectiva de ciudadanía, de democracia, de diversidad y de inclusión educativa. Bueno, espero que me acompañen en esta presentación que les voy a compartir y sobre eso espero que luego puedan profundizar un poco más sobre lo que los autores que tienen como material obligatorio eh, expresan y profundizan. Como les decía, esto que vamos a continuación a subrayar y a remarcar y a extraer como ideas principales de los textos corresponden al eje temático 1, que trata sobre los enfoques pedagógicos sobre currículum y enseñanza. En este sentido, nos parece importante apelar a un criterio de selección de contenidos, ya que el currículum es entendido como un proceso de selección y organización de saberes. En este sentido, sobre todo Hamilton, que es uno de los especialistas más destacados en la temática curricular, sostiene que este currículum, entendido como selección o organización de saberes, es una creación de la modernidad. La modernidad, durante varios siglos, constituyó lo que se entiende como la pedagogía tradicional, el enfoque de la pedagogía tradicional, que hoy por hoy está tan cuestionado y tan interpelado. No obstante, es importante decir que si bien durante siglos ha constituido la ideología dominante del currículum educativo, todavía podemos encontrar gran parte de estas características y de estos propósitos anclados en las prácticas del siglo XXI. Algunas de estas características dominantes del currículum, entendido desde la pedagogía tradicional, tienen que ver con la idea de colección de saberes, con contenidos claramente separados entre sí, en lo que se llama alineación vertical y horizontal, que va demarcando distintos tipos de saberes y también regulando el tiempo en términos de gradualidad, en días, años, ciclos, niveles. Otra de las características tiene que ver con esta idea del movimiento de lo simple a lo complejo, de partir de abajo hacia arriba, como direcciones dominantes que no solo eran sobre la educación, sino que atravesaban e impregnaban toda la cultura, la política y la ciencia. Otra de estas características tiene que ver con el recitado memorístico del saber como evidencia del aprendizaje, la disciplina con profesores especializados en un único objeto de estudio, la importancia de los parámetros sociales, la moral, la dicción
comportarse, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con el disciplinamiento del cuerpo, el silencio, ciertas conductas refinadas que se refieren a cómo moverse, cómo sentarse, cómo mantenerse en un espacio cerrado durante varias horas. Por otro lado, las características que tienen que ver con la valoración de los aspectos individuales de la educación. En este sentido, lo que van a decir los autores de referencia es que este enfoque de la pedagogía tradicional sobre el currículum está ligado a un modelo de división del trabajo fabril que emerge con estas características y con estos propósitos, con un modelo además academicista y eficientista. En relación a las definiciones del currículum como autoridad cultural, lo que dice Inés Dussel es que en este proceso de selección, ordenamiento y jerarquización, el currículum, además de ordenar, seleccionar y jerarquizar, establece una autoridad que es cultural, en tanto autoriza, reconoce, valora ciertas prácticas culturales a la par que va descalificando otras, o las va silenciando. En este sentido, el currículum como autoridad cultural define qué conocimientos se van a considerar relevantes, qué metodologías y discursos se jerarquizan como legítimos, quiénes pueden enseñar y quiénes pueden aprender, qué formas del habla se consideran legítimas y qué comportamientos públicos son los adecuados. Según la autora, Inés Dussel, dice que este tipo de autoridad cultural que expresa el currículum puede ser inclusiva o no, puede ser democrática o no, según cómo esto se va articulando a otras dinámicas sociales, como por ejemplo, cómo se articula a la cultura digital. Teniendo en cuenta que el currículum es una construcción que lleva siglos de implementación, anclado en un enfoque pedagógico tradicional, también es importante señalar que ha tenido distintos movimientos críticos, sobre todo impulsados y acompañados por los cambios que se van produciendo sociales, en relación a la tecnología y en relación a la cultura, dice Inés Dussel. Si bien ha sido mucho más destacado el impacto y la ruptura que ha producido la aparición de los nuevos medios digitales y la aparición de Internet en el siglo XX, se puede hacer una historización que va mucho más atrás incluso de otros movimientos que ya planteaban fuertes críticas e interpelaban fuertemente a este formato tradicional de currículum. Entendiendo que la emergencia del espectáculo de masas con el cine y la televisión y todo lo que se considera la industria cultural, ya venían haciendo cambios que impactaban fuertemente en la forma de seleccionar contenidos y en la forma de organizarlos. El texto de Inés Dussel entonces va a ser toda una historización sobre cómo se van produciendo distintos movimientos en lo que se entiende el currículum, para plantear finalmente cuáles son las rupturas que produce la aparición de lo que hoy conocemos como las nuevas tecnologías ligadas al Internet. Entonces, tres características importantes que debemos tener en cuenta sobre estas rupturas que según Stiegler son irreversibles, tienen que ver con el nuevo modo de acceder a los saberes. En este sentido tenemos como un flujo que es muy diferente al que caracterizó la televisión y el cine en relación a el acceso instantáneo y que no necesariamente tiene que ver con una producción programada, semanal
o que uno a veces esperaba determinados programas o determinadas películas, bueno, ahora dice, ese acceso a determinados saberes está planteado a través de plataformas donde podemos encontrar todo, toda la serie completa, todo el documental completo, de principio a final. Bibliotecas virtuales de acceso libre, videoblogs, todas estas plataformas que conocemos, que son tan exitosas y famosas actualmente. Otra de las ideas y características de la ruptura que produce la cultura digital en términos curriculares es la idea de la orden secuencial, horizontal y vertical, como habíamos dicho, en relación al enfoque tradicional. Entonces, esta ruptura tiene que ver más bien con porciones de información instantáneas, provisorias, que se asemejan al poder, dice Inés Dussel, del shock emotivo y del régimen de la opinión inmediata, sobre todo a través de las redes sociales, a través de la viralización de determinados videos que tienen que ver con la vida cotidiana de otras personas, la vida privada, los límites difusos entre lo privado y lo público, que vienen a plantear una ruptura en términos de cómo esto se ordena en términos de saberes. Por otro lado, hablamos de la permisibilidad que los usuarios tienen para generar contenidos por sí mismos. Esto dice la autora que no se trata solo de un acceso descentralizado, sino de una producción cultural que que puede sustraerse del flujo masivo y centralizado. Tenemos acceso a determinadas plataformas y sitios web donde nosotros podemos generar nuestros propios contenidos, murales interactivos, etc. Entonces ya el contenido y el saber no viene empaquetado, entre comillas, empaquetado, sino que nuestros estudiantes, incluso en términos educativos y curriculares y de enseñanza, podrían tener la posibilidad de generar contenidos, incluso educativos, por sí mismos. Entonces, una de las preguntas importantes que Inés Dussel destaca en relación a la cultura digital es cómo se repiensan estas cuestiones en términos curriculares. ¿Qué eje estructura la conversación del aula? ¿Qué lenguajes se priorizan? ¿Qué temáticas se establecen como comunes y de interés? Teniendo en cuenta esta frase textual que dice, la cultura digital instala ciertas formas culturales y operaciones con la cultura y los saberes que no son neutras, sino que se dan forma a la participación y la voz que se articula en la expresión de cada uno y marginan otras formas y contenidos de expresión. Algunos desafíos que la autora plantea tienen que ver con ofrecerle un repertorio de técnicas, lenguajes y perspectivas variadas a los estudiantes. Por otro lado, que ese proceso de enseñanza produzca alguna transformación entre lo que sabía y el punto de llegada que debería ser otro, que debería ser algo más. En esa transformación dice, esa transformación del saber y del aprendizaje, cuanto más abierto, cuanto más crítico, cuanto más reinterpretaciones tenga ese contenido, cuanto más imprevisto sea, dice la autora que será mucho mayor su capacidad política emancipatoria, crítica, reflexiva. Por último, uno de los desafíos más importantes, según Inés Dussel, tiene que ver con que el currículum debe seguir siendo un punto de encuentro y de organización de ese mundo digital, mediándolo y asumiendo decisiones que son éticas y políticas, con otros plazos y otros alcances, en otros tiempos, en otros espacios. Me gustaría entonces destacar la noción del currículum como praxis,
que Silvia Coasó y su equipo de trabajo plantean como otra definición del currículum, que entiende la necesidad de producir posturas críticas de emancipación y el compromiso con los cambios sociales profundos, dice, con una noción de ciudadanía, con una definición de democratización del conocimiento. En este sentido, hay algunas preguntas que podemos hacernos en relación al currículum como praxis, al currículum tendiente a producir innovaciones pedagógico-didácticas. Por un lado, ¿cuáles son los conocimientos más relevantes que deberían transmitirse? ¿Cómo se relacionan los conocimientos del currículum con los que ya poseen los estudiantes? ¿Qué tipo de prácticas socioeducativas son importantes para propiciar el aprendizaje? ¿Cómo se atiende curricularmente a la diversidad? De culturas, de lenguajes, de géneros, de identidades sexuales, de etnias, de clases sociales, entre otras. ¿Cómo se expresan los valores acerca de la democracia en el currículum? ¿Cómo influye el currículum en el futuro deseado por los estudiantes? La definición de currículum como praxis y estas preguntas orientadoras para pensar o repensar la enseñanza nos remite al criterio de justicia curricular. Esta noción de justicia curricular, según los especialistas, tiene que ver con una disposición a producir mayor igualdad en el sistema educativo, a producir un currículum entendido como contrahegemónico, entendido de los intereses y perspectivas de los menos favorecidos, de los sectores silenciados. Por otro lado, es un criterio que atiende los aspectos y atiende e identifica aspectos del currículum que son socialmente injustos y los transforma en saberes que habilitan todas las voces y la diversidad. Plantea el autor que existen muchos conceptos de democracia, que algunos solamente son eslogans, clichés, lo que se llama cliché educativo, en el sentido que funcionan como discursos, pero ocultan prácticas autoritarias. En relación a esto, se plantea que las prácticas cotidianas de los docentes no pueden desatender las preocupaciones de los estudiantes acerca de los problemas y de la realidad en que viven y del mundo al que aspiran, que es un mundo deseado e imaginado que la escuela, que la educación, que cualquier espacio educativo del sistema debería poder considerar para atenderlo y para trabajar en esa línea. Bueno, se me escapó el final de la diapositiva que decía muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido. Esto es un pantallazo bastante general de lo que los autores expresan, pero creo que puede ser orientador y pueden ser algunas pistas por donde abordar la lectura de los textos propuestos. En este sentido, y estas categorías nos parecen que son las más relevantes, porque nos ubican en una definición de currículum que nos hace pensar, bueno, ¿qué es lo que nos queda como un desafío? ¿Qué es lo que debemos repensar? ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacernos cuando estamos en un proceso de revisar nuestras prácticas de enseñanza y de atender algunas rupturas que se han producido en los últimos años y que hoy, en el marco de una situación sanitaria como la que nos encontramos y en una educación en entornos virtuales, debemos considerar para poder incorporar cambios, innovaciones y atender a los grandes desafíos que los autores y los especialistas nos
nos proponen. Entonces, bueno, espero que les haya servido y que les sirva como un puente entre que esta introducción les sirva como un puente para profundizar y para enriquecer estos ejes con la lectura de los materiales. Así que, bueno, una vez más bienvenidos y comenzamos este espacio desde este tema, desde este eje temático 1 hacia el foro propuesto y hacia la actividad escrita solicitada. Así que cualquier, bueno, duda, cualquier otra reflexión las pueden plantear en los espacios que están programados para eso.